There's a Democrat moving forward with this resolution to impeach President Trump as well. Yeah, and that resolution doesn't look like it has the buy-in even from his fellow Democrats. So this member of Congress has put this resolution on the floor. He's a House Democrat, Sri Tenlander. He has put it on the floor. It will be tabled most likely in a vote tonight because Democratic leadership have signaled that they will join Republicans, and Democratic members of the House will as well. Es difícil imaginar que en un país que se autoproclama la mayor democracia del mundo, un presidente pueda subir al escenario de un mitin y declarar, en tono inflamado, que se pueden eliminar partes de la Constitución. Pero eso es precisamente lo que ocurrió. Donald Trump, una vez más, echó leña al fuego ya encendido, y el incendio político que siguió está lejos de ser controlado. El episodio ha adquirido proporciones sin precedentes, generando no solo indignación pública, sino también una respuesta institucional inmediata e histórica. El Congreso de los Estados Unidos se encuentra una vez más al borde de un proceso de destitución, el tercero contra el mismo hombre. Y esta vez, la acusación va directamente al corazón de la democracia estadounidense. Las palabras de Trump fueron vistas no solo como una provocación, sino como un ataque verbal a la Constitución. Y si sigues esta historia con un nudo en la garganta, pensando que todo esto se pasó de la raya hace mucho tiempo, quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar aquí no aparece en los titulares editados de los periódicos. Aquí te contamos lo que ellos intentan ocultar. Así que deja tu me gusta ahora, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y comparte este video con quienes necesitan despertar a lo que está sucediendo ante nuestros ojos. Todo comenzó en un mitin abarrotado en Michigan, donde Trump, en el mejor estilo que lo consagró como maestro de la polémica, discursaba ante una multitud vestida con gorras rojas y carteles que exaltaban su nombre. El tono era agresivo, inflamado, provocador. Hasta ahí nada nuevo. Pero entonces, en medio de un discurso sobre supuestos fraudes electorales, cruzó la línea. Dijo sin pestañear que fraudes de tal magnitud justificarían la suspensión de normas, reglamentos y artículos, incluidos los que figuran en la Constitución. Fue como un rayo que atravesó el cielo político de Washington. En cuestión de minutos, las redes sociales explotaron. Los periodistas corrieron a las redacciones y figuras políticas de todas las corrientes ideológicas comenzaron a manifestarse. Muchos consideraron que la declaración era un ataque directo a la base legal que sustenta al país. Y mientras los demócratas se organizaban entre bastidores, una figura ya conocida por sus intentos anteriores de frenar a Trump entró en acción. Al Green, congresista demócrata por Texas, anunció una resolución privilegiada para iniciar inmediatamente el proceso de destitución. Esta herramienta parlamentaria obliga al Congreso a reaccionar. No es algo que pueda archivarse u olvidarse, es una prioridad absoluta. A partir de ahí, la historia comenzó a tomar un cariz de urgencia y gravedad. Las manifestaciones comenzaron a surgir en varias ciudades, con miles de personas marchando hacia la Casa Blanca, portando carteles con lemas como "Impeachment ya" y "Nadie está por encima de la Constitución". El clima era de creciente tensión. La policía bloqueaba las calles, los helicópteros sobrevolaban las multitudes y la prensa cubría cada detalle en directo. Pero lo que llama la atención en este nuevo capítulo no es solo la rapidez con la que todo sucedió, sino la naturaleza de la acusación. En los juicios políticos anteriores, los motivos giraban en torno a acciones concretas, llamadas telefónicas comprometedoras, incitación a la violencia, interferencia extranjera. Esta vez, el foco está en algo más simbólico, pero no menos grave: la propia integridad de la Constitución. Cuando un presidente sugiere que la Carta Magna puede descartarse por conveniencia política, nos enfrentamos a una amenaza que va más allá de la disputa partidista. Nos enfrentamos a un riesgo sistémico, y no solo se han manifestado los demócratas.
Algunos líderes republicanos, aunque de forma tímida, también han condenado las palabras de Trump. Han utilizado términos como inaceptable, antiamericano o una afrenta al juramento presidencial. Pero, al mismo tiempo, muchos han intentado eludir el enfrentamiento directo, adoptando una postura ambigua. Dicen que las palabras fueron malinterpretadas, que todo no pasó de ser una metáfora, que los medios de comunicación lo distorsionaron, el mismo guión de siempre. Pero esta vez la sociedad parece menos dispuesta a aceptar excusas. Las calles lo están diciendo. Las protestas ya no son eventos aislados, son movimientos organizados, sincronizados, con presencia en capitales como Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Seattle. El mensaje es claro, la Constitución no se negocia y eso está empezando a poner nervioso al Congreso. La figura de Al Green cobra protagonismo en este escenario porque representa a la parte del Partido Demócrata que nunca creyó en esperar el momento adecuado. Intentó la destitución de Trump incluso antes de los acontecimientos del 6 de enero, antes de la llamada a Ucrania, antes de cualquier escándalo internacional. Y ahora, con esta nueva crisis, Green vuelve al centro del escenario con una propuesta que pone a todos los diputados en una encrucijada. Tendrán que posicionarse públicamente. ¿Están a favor o en contra de la destitución? No hay término medio y esa exposición puede salir cara. Muchos diputados se encuentran en estados decisivos, donde cualquier voto controvertido puede significar la derrota en las urnas. Y ahí es precisamente donde reside el poder de la resolución privilegiada. Obliga a que se juegue la partida, obliga al debate. E incluso, si la destitución no sale adelante, el simple hecho de que haya una votación ya supone una vergüenza política para muchos. Es una partida de ajedrez, en la que cada movimiento debe calcularse con precisión quirúrgica. Mientras tanto, Trump no retrocede. Al contrario, duplica la apuesta. En nuevos discursos vuelve a hablar de fraudes, injusticias y persecución. Refuerza la idea de que es víctima de un sistema corrupto, de que la verdadera Constitución ha sido violada por sus oponentes. Se presenta como un mártir, como un héroe incomprendido, como el último defensor de la libertad. Y este discurso, por muy distorsionado que sea, todavía encuentra eco en millones de estadounidenses, gente común, que ha perdido la fe en las instituciones, que se siente olvidada por el sistema, que ve en Trump una especie de vengador político, y es ese apoyo lo que hace que el proceso de destitución sea aún más delicado, porque no estamos hablando solo de una figura controvertida. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power. La narrativa, que todavía representa una fuerza viva en el panorama político estadounidense. Pero esta vez hay una diferencia fundamental. La Constitución para la mayoría de los estadounidenses no es solo un conjunto de reglas, es un pacto sagrado, un límite que ningún gobernante puede traspasar. Y al tocar este punto, Trump puede haber cometido el error estratégico más grave de su carrera, porque ahora incluso aquellos que toleraban sus excesos comienzan a preguntarse ¿hasta dónde puede llegar? ¿Cuál es el siguiente paso? Y es precisamente esta duda la que alimenta el clima de inestabilidad. El Congreso, presionado por las calles y los focos de la prensa, sabe que está siendo puesto a prueba. Si da marcha atrás ahora, perderá toda su credibilidad. Si avanza sin una base jurídica sólida, puede convertir el juicio político en otro espectáculo circense. Es un dilema sin solución fácil. Y en medio de todo esto, el pueblo observa, atónito, cansado, desconfiado. Muchos ya no saben a quién creer. Otros simplemente han dejado de intentar entender. Pero también hay quienes siguen luchando, gritando, marchando, escribiendo, denunciando. Y son esas voces las que aún mantienen viva la esperanza de que la democracia estadounidense pueda resistir esta tormenta. Si eres una de esas personas,
este canal es para ti. Aquí es donde hablamos sin filtros, sin censura, sin mentiras. Y si has llegado hasta aquí, comenta, veo lo que intentan ocultar. Eso ayuda a difundir la verdad, a romper el silencio, a mostrar que todavía hay resistencia. Y lo más importante, muestra que no estás solo. En el próximo bloque nos sumergiremos en las consecuencias políticas, jurídicas e históricas de este nuevo proceso, porque lo que comenzó con una frase puede terminar con una cicatriz permanente en la democracia de los Estados Unidos. Cuando observamos las consecuencias prácticas de lo que está sucediendo, nos damos cuenta de que el impacto de este nuevo intento de destitución va mucho más allá del propio Donald Trump. Lo que está en juego ahora no es solo la permanencia o no de un presidente en el centro de la vida pública estadounidense. Lo que se está poniendo a prueba de forma dolorosa y descarada es la capacidad del sistema político de Estados Unidos para imponer límites a los líderes que desafían sus reglas más fundamentales. Y esta prueba no se está realizando en un laboratorio, con calma y previsibilidad. Está sucediendo en directo, ante un país polarizado, agotado y dividido entre dos narrativas que parecen habitar realidades paralelas. Por un lado, millones de personas creen que Trump representa una amenaza directa para la Constitución, que su retórica no solo es irresponsable, sino peligrosa, que está dispuesto a romper los principios democráticos para mantener su poder. Por otro lado, también hay millones que creen que todo esto no es más que una persecución política, otro intento desesperado de la élite por silenciar a un líder que dice lo que piensa. Y entre estos dos polos extremos hay una inmensa masa cansada de escándalos, cansada de peleas, que ya no sabe en quién confiar. La verdad es que esta nueva crisis trae de vuelta un fantasma que acecha a Estados Unidos desde el primer juicio político a Trump. La sensación de que la política institucional ha perdido su capacidad para lidiar con las transgresiones. En una democracia sana, cuando alguien cruza una línea inaceptable, el sistema reacciona con firmeza. Hay consecuencias reales, claras y proporcionales. Pero en el caso de Trump, hemos visto lo contrario repetirse más de una vez. Ha sido acusado de delitos graves, ha pasado por 2 procesos de destitución y ha sobrevivido a todos ellos, no solo políticamente, sino con fuerzas renovadas. Sus partidarios dicen que esto prueba su inocencia. Sus críticos dicen que esto prueba que las instituciones están fallando. Ahora, con un tercer intento en curso, el sistema político estadounidense tiene una nueva oportunidad de demostrar que todavía tiene algún poder de contención. Pero, ¿realmente lo tiene? La respuesta a esa pregunta comienza en el Congreso. Es allí donde se decidirá la batalla. Y es allí donde la presión comienza a intensificarse. Desde el punto de vista técnico, la resolución privilegiada presentada por Al Green exige que la Cámara de Representantes se posicione en poco tiempo. No se puede posponer indefinidamente. Y ese plazo pone a los parlamentarios en una posición de alto riesgo político. Votar a favor de la destitución significa para muchos de ellos arriesgar su propia reelección. Votar en contra significa transmitir el mensaje de que están dispuestos a tolerar cualquier cosa en nombre de la conveniencia partidaria. Es el tipo de elección que nadie quiere hacer. Y precisamente por eso, los bastidores de Washington están en ebullición. Los asesores están realizando encuestas internas. Los diputados están midiendo el estado de ánimo de sus bases electorales. Los líderes partidarios están tratando de llegar a acuerdos para evitar una división aún más profunda. Pero por mucho que intenten encontrar una salida honorable, la verdad es que la votación llegará. Y con ella vendrán las consecuencias. Mientras tanto, en el Senado, la situación es aún más delicada. Aunque la Cámara apruebe los artículos de destitución, es en el Senado donde se celebra el juicio, y allí el margen es mucho más estrecho. Los demócratas no tienen mayoría suficiente para garantizar la condena de Trump por sí solos. Necesitarían al menos 2/3 de los votos.
Eso significa que varios senadores republicanos tendrían que volverse contra su propio partido, su propio presidente, y por extensión contra una parte significativa de su propio electorado. Y eso, en un contexto como el actual, es pedir casi lo imposible. La mayoría de los senadores republicanos saben que cualquier voto en contra de Trump se utilizará en su contra en futuras primarias. Saben que se enfrentarán a amenazas, protestas y boicots. Por eso, aunque personalmente no estén de acuerdo con las declaraciones de Trump sobre la Constitución, muchos prefieren decir que no es el momento, que es necesario investigar más, que hay otras prioridades. El famoso empujar con la barriga. Pero cada día que pasa sin una respuesta clara, agrava aún más la crisis y dificulta la tarea de restaurar la confianza pública en las instituciones. La sociedad, por su parte, reacciona de forma dividida, pero intensa. Las protestas en las calles son solo una parte de la ecuación. El verdadero campo de batalla está en las redes sociales, en los debates familiares, en las aulas, en los entornos laborales. Todo el país parece estar discutiendo lo mismo, pero con interpretaciones completamente opuestas. Y eso tiene un costo. Hay gente que rompe amistades, se pelea con familiares, se aísla por no poder soportar tanta tensión. El trauma colectivo dejado por las últimas elecciones, la pandemia, las protestas raciales, los ataques al Capitolio, todo eso vuelve a salir a la luz con toda su fuerza. El país sigue emocionalmente herido. Y Trump, con su incomparable capacidad para manipular las emociones, sabe exactamente cómo explotar esas heridas. Se presenta como el hombre que desafía el sistema, que dice verdades que nadie se atreve a decir, que se enfrenta a los medios de comunicación, a los jueces, a los políticos, e incluso a la Constitución si es necesario. Para muchos, eso es suficiente. Es suficiente para perdonar cualquier error, cualquier exageración. Para otros eso es la definición del peligro. Es la esencia del autoritarismo. Y estas dos visiones siguen chocando, sin tregua, sin consenso. Desde el punto de vista legal, la situación también es confusa. Los juristas están divididos sobre si las declaraciones de Trump constituyen realmente un delito susceptible de destitución. Algunos dicen que sí, porque atacar la Constitución viola directamente el juramento presidencial. Otros dicen que no, que sigue siendo una cuestión de interpretación, de contexto, de intención. Y es precisamente en esta zona gris donde suelen florecer las batallas políticas, porque cuando la ley no es clara, la política toma el control. Y en este juego, gana quien tiene más fuerza, más aliados, más estrategia. Por eso los próximos días serán decisivos, porque no solo importa lo que está bien o mal, importa quién consigue convencer a más gente de que está bien o mal, importa quién domina la narrativa, y ahí es donde entra la prensa. Parte de los medios tradicionales cubren los hechos con seriedad, buscando escuchar a los expertos, contextualizar las declaraciones, mostrar los acontecimientos con responsabilidad. Pero otra parte sigue jugando al juego de la polarización, amplifica los escándalos, distorsiona las frases, crea climas de histeria que solo alimentan el caos. Y en medio de todo esto surgen canales como este, que intentan ofrecer un espacio de análisis crítico, profundo y conectado con la realidad. Porque al fin y al cabo, lo que está en juego no es solo el futuro de Donald Trump, es el futuro de la confianza pública, es el futuro de la propia democracia estadounidense. Y eso nos concierne a todos. Porque si Estados Unidos, con toda su historia y estructura, no puede garantizar que la Constitución sea respetada por quien ocupó la presidencia 2 veces, ¿qué dice eso del resto del mundo? ¿Qué tipo de precedente deja? Si todo esto te pesa en el pecho, como una señal de que algo está profundamente mal, comenta aquí abajo. La Constitución no es un papel cualquiera. Copia esta frase y déjala en los comentarios. Es una forma de resistir. Demostrar que todavía hay gente a la que le importa,
de recordar que la democracia se construye en la práctica, con vigilancia, con indignación, con valentía. Y si sientes que este canal está ayudando a aclarar lo que tantos intentan ocultar, aprovecha ahora para suscribirte. Es gratis, es rápido y marca la diferencia. Tu presencia aquí es un acto político. Es un mensaje claro para quienes creen que pueden manipularlo todo sin consecuencias. En el próximo bloque, analizaremos los impactos históricos y las posibles salidas a esta crisis. Porque la historia se está escribiendo ahora y cada gesto, cada voto, cada protesta pasará a las páginas de lo que algún día se llamará la última batalla por una democracia en colapso. La crisis que estamos viviendo ahora es más que un episodio aislado en la trayectoria de Donald Trump. Es el retrato de un país a la deriva, que intenta desesperadamente aferrarse a alguna noción de estabilidad mientras sus instituciones se ven desafiadas desde dentro. Y lo más aterrador es que todo esto ya no sorprende como antes. Palabras como impeachment, protesta o ruptura institucional ya forman parte de la rutina estadounidense como si fueran expresiones comunes, vacías, casi banales. Pero no lo son. Cada una de ellas lleva consigo el peso de una historia que se desmorona ante nuestros ojos. Y si el país vuelve a fracasar a la hora de responsabilizar a quienes traspasan los límites constitucionales, el mensaje que quedará grabado será claro y peligroso. La Constitución es opcional. Y cuando la Constitución se convierte en una sugerencia y no en una regla inviolable, la democracia entra en estado terminal. El posible tercer intento de destitución de Trump no es solo una respuesta a una frase desafortunada. Es la suma de años de tensiones acumuladas, de heridas abiertas, de precedentes peligrosos que no se han afrontado con firmeza. Al decir que el fraude electoral justificaría la derogación de las normas constitucionales, Trump no solo expresó su rebeldía contra el sistema, sino que dejó claro que, si tuviera poder absoluto, reescribiría las normas para favorecerse a sí mismo. Esta confesión, hecha de forma casi indiferente, es en realidad una llamada de atención, porque muestra que el autoritarismo contemporáneo ya no se presenta con tanques en las calles, sino con micrófonos en tribunas y publicaciones en redes sociales. Muestra que la ruptura institucional no necesita un golpe clásico. Basta con la erosión diaria de los límites, la banalización de lo inaceptable, la repetición de la mentira hasta que parezca verdad. En este contexto, el Congreso estadounidense se encuentra ante una encrucijada histórica. Los líderes demócratas saben que cualquier decisión que tomen ahora será recordada durante décadas. Si siguen adelante con el juicio político y fracasan, corren el riesgo de reforzar aún más el discurso de persecución que tanto utiliza Trump. Si retroceden, perderán la autoridad moral para hacer frente a cualquier nuevo intento de abuso de poder. Por su parte, los republicanos, sumidos en un cruel cálculo político, viven el dilema de seguir fieles a un líder que aún domina la base electoral o romper con él y arriesgar su propio futuro en las urnas. Muchos senadores y diputados saben que Trump no respeta los principios constitucionales, pero aún así creen que el tiempo encontrará la manera de resolver el impasse. El problema es que, en este caso, el tiempo no es neutral. Cada minuto de vacilación refuerza el precedente de que todo se puede decir, todo se puede hacer, sin consecuencias reales. El impacto psicológico de esta crisis tampoco puede ignorarse. Hay una sensación creciente de que el sistema político está agotado, incapaz de ofrecer soluciones, de restaurar la confianza, de representar verdaderamente a la población. Las instituciones siguen funcionando en teoría, pero parecen distantes, opacas, irrelevantes para la vida cotidiana de las personas. Es como si la democracia estadounidense hubiera entrado en un estado de simulación en el que se siguen cumpliendo los rituales, pero se ha perdido la esencia, y ese vacío emocional
Lo ocupan los discursos extremistas, las teorías conspirativas, las figuras carismáticas que ofrecen respuestas simples a problemas complejos. Trump es el símbolo máximo de esta lógica. No ofrece soluciones reales, pero ofrece un enemigo común, un culpable externo, un discurso de guerra. Y eso, para mucha gente cansada y resentida, es más atractivo que cualquier debate racional. Desde el punto de vista jurídico, los próximos pasos implican una serie de posibilidades. Si la Cámara aprueba los artículos de destitución, el Senado tendrá que decidir si acepta juzgar el caso. Incluso si la mayoría de los senadores votan en contra, el simple hecho de que haya un juicio ya representará un hito. Demostrará que hay un límite, que no todo se barrerá bajo la alfombra. Pero si el proceso se bloquea o se archiva antes de avanzar, el mensaje que quedará será el de la impunidad institucionalizada. Y eso tendrá consecuencias, no solo para la imagen del Congreso, sino para la cultura política del país. Porque la percepción de que algunas personas están por encima de la ley corroe lentamente la confianza social. Y sin confianza, no hay contrato democrático que se sostenga. Otro aspecto importante es el papel de los medios de comunicación en este escenario. La cobertura del escándalo ha sido intensa, pero a menudo sesgada por intereses comerciales o ideológicos. Algunos medios tratan las declaraciones de Trump como una exageración más entre tantas otras. Otros las convierten en un espectáculo, sin ofrecer contexto ni profundidad. Pocos hacen el trabajo necesario de explicar lo que realmente está en juego, de atar cabos, de mostrar cómo una frase puede desencadenar una crisis de legitimidad. Y es por eso que existen espacios como este canal, para aportar claridad en medio del ruido, para ofrecer análisis donde solo hay opinión, para rescatar la gravedad del momento en medio de la banalización de lo absurdo. Y quizás la pregunta más importante ahora sea, ¿qué vendrá después? Si Trump vuelve a ser absuelto, ¿cuál será el próximo límite que traspasará? Si es condenado, ¿cómo reaccionarán sus seguidores? Si no pasa nada, ¿cuál será la respuesta de la sociedad? Ninguna de estas preguntas tiene una respuesta fácil, pero todas apuntan a la urgente necesidad de un reequilibrio institucional. El país necesita redescubrir sus puntos de consenso. Necesita recordar por qué se creó la Constitución. Necesita recuperar el sentido de comunidad, de responsabilidad colectiva, de respeto a las reglas del juego. Porque sin eso, el ciclo de crisis seguirá repitiéndose, cada vez más grave, cada vez más destructivo. De cara al futuro, las elecciones de 2026 se acercan como una prueba decisiva. Los próximos meses estarán dominados por campañas, debates y articulaciones, y cada partido intentará utilizar esta crisis en su favor. Los demócratas acusarán a los republicanos de complicidad con el autoritarismo. Los republicanos acusarán a los demócratas de persecución política. Y en medio de este fuego cruzado, el votante medio tendrá que decidir quién dice la verdad. Tendrá que mirar más allá de los titulares, más allá de la propaganda, más allá de los eslóganes. Y tendrá que decidir si la Constitución todavía vale algo. Ese será el verdadero referéndum. No sobre Trump, sino sobre los límites del poder, sobre el tipo de país que los estadounidenses quieren dejar a sus hijos. Mientras tanto, las protestas continúan, en ciudades grandes y pequeñas. Las calles siguen ocupadas por personas que se niegan a aceptar la normalización de la barbarie. Gente que entiende que la democracia no es un hecho garantizado, sino una conquista diaria. Gente que ha perdido noches de sueño, amistades, empleos, pero no ha perdido la capacidad de indignarse. Y son estas personas las que mantienen viva la llama de la esperanza. No una esperanza ingenua, sino una esperanza insurgente, combativa, que entiende que solo la movilización puede frenar el avance del autoritarismo. Y esa movilización comienza con la información. Comienza con personas como tú,
que ven vídeos como este, que los comparten, que los comentan, que debaten, porque cada palabra tiene poder, cada clic es un acto político, cada comentario es un gesto de resistencia. Si crees en esto, si sientes que estás viendo cómo se hace historia en tiempo real y no quieres quedarte callado, comenta ahora aquí abajo. La democracia no se protege sola. Copia esta frase y déjala en los comentarios. Demuestra que no eres un espectador pasivo. Demuestra que estás prestando atención. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Aquí seguiremos acompañando cada detalle de este proceso, con valentía, con seriedad, con compromiso con la verdad. Porque ese es nuestro lado, el lado de quienes creen que la Constitución todavía importa, que la verdad todavía importa, y que el pueblo todavía tiene voz, y que la historia, incluso cuando parece derrumbarse, todavía puede ser reescrita por quienes tienen el valor de actuar. El caso Trump contra la Constitución aún está lejos de llegar a su fin. Los próximos días revelarán si el Congreso honrará su papel histórico o si, una vez más, se doblegará ante la conveniencia. Los senadores y diputados tendrán que elegir entre la comodidad de la omisión y el peso de la responsabilidad. La sociedad tendrá que decidir si sigue mirando o si exige cambios. Y tú, que has llegado hasta aquí, ya has elegido tu bando. El bando de quienes no aceptan lo absurdo como normal. El bando de quienes aún creen que hay futuro y que ese futuro comienza ahora. Gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo vídeo.